amigos, es un placer estar acá con ustedes, empezando el primer congreso online de Vamasa. Me gustaría mucho agradecer a Vamasa Ultradente por la oportunidad de estar hablando para tantas personas desde acá de Brasil. Creo que hoy vamos a tener unas horitas que sean bien provechosas, hablando de dos temas que son dos temas que me encantan. De manera rápida, son dos temas de lo que hay de novedoso en las tecnologías, ¿no? De resinas, lo que hay de nuevo hoy en resinas, seguramente lo que hay de nuevo en fotopolimerización, hay muchas cosas nuevas en fotopolimerización y creo que son dos temas sumamente importantes y justamente importantes cuando hablamos de una odontología mínimamente invasiva. De manera muy rápida me gustaría presentarles la idea de hoy. Yo me egresé por la Universidad de São Paulo. La Universidad de São Paulo este año ganó el premio como una de las 10 mejores universidades del mundo, algo que nos llena de orgullo. Y yo sigo haciendo investigaciones en la universidad donde yo me egresé. Después que yo me egresé, yo hice mi maestría en biomateriales por el Instituto de Ingeniería Nuclear. Pero lo que yo hago, de manera chistosa, lo que digo, lo que paga mis cuentas es que yo soy odontólogo y es lo que me gustaría compartir hoy con ustedes. Lo que yo aprendí en la academia, lo que sigo aprendiendo en la academia, pero que me hace un mejor odontólogo, ¿verdad? Imposible no empezar esta charla y no hablar del equipo que trabajamos juntos. Muchos de los casos que yo voy a presentar hoy hicimos juntos, entonces tenemos un equipo, cada uno de nosotros, la foto del equipo está ahora en la pantalla, cada uno de ellos hace su distinta especialidad. Yo hago la parte de operatoria directa. Cuando estamos hablando de odontología moderna, yo creo que es imposible también hablar algo de odontología. Creo que la mejor odontología siempre es buscar el nivel de invasividad más bajo que hay. Yo creo que eso es algo sumamente importante hoy, porque es importante decir que ¿cuál es la mejor odontología? La mejor odontología es tener más diente, la mayor cantidad de diente que sea posible mantener. Y eso que me encanta en resinas directas, yo creo que es una de las técnicas donde nosotros podemos mantener y tenemos la obligación de mantener más de la estructura del diente. Y para eso es importante saber hasta dónde las resinas pueden llegar. Ese es el concepto de lo que yo hago, es el concepto de que hago en clínica con los pacientes, es el concepto de que nosotros enseñamos en cursos, es poder reparar los dientes sin quitar más nada. Entonces, si la caries quitó, si otros problemas como los traumas, los choques quitaron diente, eso es una lástima, pero que tengamos la posibilidad de hacer una restauración y no quitar más diente. Pero lo que es importante es que la restauración hay que ser exitosa y solo va a ser exitosa, 1, si quedar en boca, 2, si quedar bonita como un diente. Yo creo que esos son los dos retos, ¿no? Los dos desafíos que nosotros tenemos en la práctica diaria. ¿Cómo hacer una resina? 1, que se quede en boca. 2, que se quede bonita en boca. Una, que nosotros no tengamos la capacidad de mirar la diferencia entre uno y otra. La primera cosa, cómo una resina se queda en boca. Yo creo que 3 cosas son fundamentales. Si nosotros nos equivocamos con una de las cosas, o 2 de las cosas, o las 3 cosas, seguramente la resina no se queda. Entonces, la primera cosa es oclusión. Tenemos que tener control de la oclusión. Hasta porque una mala oclusión no solo va a danificar o puede dañar nuestra resina, va a dañar cerámica, va a dañar diente. O sea, la oclusión es algo sumamente importante para tener en cuenta. La segunda cosa es hacer con que la resina se quede pegada en el diente. Entonces, eso es adhesión. Hay que conocer bien el tema de adhesión. La tercera cosa, fotocurado. O sea, si usted tiene una buena oclusión, si usted tiene una buena adhesión, pero no está seguro de que hizo un buen fotocurado, seguramente esta resina puede fallar. Y eso es lo más importante, creo, de fotocurado. La diferencia de una resina bien fotocurada y una mal fotocurada en clínica es imposible de saber inmediatamente, solo vamos a descubrir eso después. Por eso
al final de la charla me gustaría hablar un poquito de fotocurado, porque fotocurado es la diferencia entre hacer un castillo y hacer un castillo de arena. Y mismo la mejor restauración, la más bonita, la más estética, la más exitosa, puede fallar solo por un problema de mal fotocurado. Pero antes vamos a hablar de resina, lo que es posible hoy hacer con resinas. Este paciente, por ejemplo, este era un paciente que ortodónticamente hablando era un paciente clase 3. Rodrigo hizo su magia, hizo una ortodoncia muy buena, lo llevó a una situación de clase 1 con una oclusión con mucho más equilibrio, mucho más predecible. Pero si nosotros percebemos acá, hay que cambiar, por ejemplo, la forma de estos dientes acá. Se percibe, por ejemplo, los laterales, los centrales, muy redondeados, donde tenemos acá, por ejemplo, un espacio negro. Acá también tenemos los espacios negros. O sea, hay que cambiar en esta situación el borde incisal de los superiores. Tenemos que saber escoger los colores que vamos a trabajar. Entonces, si nosotros miramos muy de lejos el color del diente, es muy fácil decir que el diente tiene, por ejemplo, un solo color, hasta porque esa es la técnica que nos enseñaron. Es una técnica muy simplificada. Y el problema de una simplificación demasiadamente grande, ¿cuál es? Si nosotros empezamos a mirar un poquito más de cerca, yo tengo que crear acá, en los bordes incisales, tenemos que crear una situación más equilibrada, pero hay que reproducir una situación natural. Yo voy a me basar, ¿dónde? Yo voy a me basar en el borde de los incisivos inferiores. Vamos entonces a mirar los incisivos inferiores un poquito más de cerca. Cuando nosotros miramos los incisivos inferiores y yo quiero me basar en los incisivos inferiores para hacer los incisivos superiores, nosotros empezamos a mirar acá que la región cervical del diente, mucho más oscura, el diente que cuando nosotros miramos una sola foto, un poquito más de lejos, no parece una situación de un color A1 o B1, empezamos a mirar, cuando miramos solo en la cervical, que esa es una situación que se parece mucho más con una 3 acá en la cervical. Tercio medio, sí, una 1. Ahora, por ejemplo, acá en el borde incisal, si nosotros miramos mismo el borde incisal, acá es imposible hacer una descripción de acuerdo con el guía de color Vita. Ese es un color que se llama transparente. Si miramos un poquito la distal, también tenemos una situación de transparencia, pero no es tan transparente cuanto el otro. Entonces, en un solo diente, un incisivo central inferior, ya empezamos a quitar por lo menos 4 colores distintos. Entonces, si nosotros empezamos a mirar de manera un poquito más de cerca el diente, empezamos a sacar más información de la pieza dental. Con más información podemos lograr mucho más estética. ¿Qué yo hago? Hago una impresión del paciente. En articulador hago todo el encerado porque yo no quiero dañar la oclusión que me regalaron. El paciente ya tiene buena oclusión, entonces hago una impresión, pongo en articulador, hago mi encerado diagnóstico en articulador, todos los ajustes oclusales hechos en articulador. Saco una impresión del encerado con una silicona pesada, quito la parte vestibular, pongo en boca, ya tengo la anatomía. Tengo por bases mi anatomía que yo quiero hacer ahora. Ahora con un color translúcido de esmalte yo pongo en mi guía de silicones, ya es una técnica consagrada, no es una técnica nueva. Y como yo estoy pegando en esmalte, entonces yo voy pegando, haciendo la edición en esmalte, hago el grabado ácido. Ese acá es el grabado ácido hecho con el ácido de Ultradet, se llama Ultra Edge, se percibe, ¿no?, el color azul bien fuerte, se tiene control donde se está poniendo el ácido. Se hace el lavado, secaje, adhesivo. Acá que miramos la primera capa de resina ya puesta en el diente con la adhesión hecha, ¿sí? Esta es una capa translúcida. Miramos entonces acá una capa translúcida en los dos dientes. Si nosotros miramos ahora la pieza 11, ¿sí?, el superior derecho, es más fácil de percibir. Miren acá, yo voy a poner un color opaco
el color opaco, que empieza a borrar el borde incisal original y yo empiezo a crear los nuevos mamelones acá. Entre este color yo hago con color de dentina, un color entonces más opaco de resina para dentina, distinto del color que yo hice la cara palatina. Entre los mamelones yo pongo dos colores distintos. Uno nosotros percibimos acá, este color acá, son dos piecitas, dos trocitos chiquitos, blancos, y entre los mamelones un color transparente acá. Después que yo hice eso, estoy recreando acá los detalles anatómicos y visuales que yo percibí en los incisivos inferiores, que son los dientes que yo utilicé para reproducir. Por arriba, eso yo hago en el incisivo derecho y en el izquierdo igualito. Pongo la última capa, la misma capa que yo puse por detrás de la palatina, ahora pongo por la vestibular también, que es el color de esmalte. Entonces nosotros miramos acá el color de esmalte, ya es la última capa, percibimos que todavía está fea, no tenemos pulido, no tenemos nada, porque antes de hacer el pulido yo quiero trabajar en los incisivos laterales. Los incisivos laterales, ahora, yo tengo la misma situación, yo hago el mismo sistema, el mismo concepto, entonces una resina translúcida en la palatina, que es la misma que yo voy a poner en la vestibular. Tenemos los colores de dentina internamente, también los colores del borde incisal. Tenemos entonces acá la situación antes del pulido. Ahora vamos a mirar la próxima diapositiva después del pulido. Importante decir, esta imagen no es una imagen inmediata, no es así que se queda cuando yo subo la silla. Esa es una imagen que nosotros vamos a tener mucho más fácil, es tener este pulido final 2 semanas después que la resina ya está mucho más hidratada, mucho más fácil hacer el pulido. Si hacemos la comparación de la situación superior con la situación inferior, percibimos que tenemos una integración estética muy buena. O sea, lo que yo miré en los inferiores es lo que logré reproducir en los superiores. Perciban que en una situación como esta yo utilicé 5 colores. De estos 5 colores, miren que el A1 y el A2 son los que siguen el guía de color Vita. Los otros 3 colores, PF, IRB, OW, son colores que no siguen el guía de color Vita. Entonces es importante conocer este tipo de nombre. Y eso que me gustaría ahora enfocar es no tener miedo de las resinas que no siguen el nombre del guía de color Vita. O mejor, es saber que muchas veces en la odontología de hoy, con la demanda estética que los pacientes tienen, nosotros tenemos que utilizar colores que no siguen el guía de color Vita, colores de resina que no siguen el guía de color, el colorímetro Vita, hasta porque el colorímetro Vita sí es sumamente importante, sí es fundamental para la práctica. Es un sistema de colores que tiene 67 años, todavía lo utilizamos, pero que fue en una odontología de 7 décadas atrás. Utilizar solo resinas que siguen solamente el guía de color Vita es mucha limitación en mi punto de vista. La situación entonces antes, después, lo que me encanta en resina es que es algo que se cambia en cuántas horas. Eso se cambia en una sola cita, ¿no? Yo no quité absolutamente nada del diente. Y nos acordando, un colega me preguntó una vez, ¿pero eso se queda en boca? Sí, eso se queda en boca, pero 1, oclusión, 2, adhesión, 3, fotocurado. Con las 3 cosas en equilibrio, seguramente vamos a tener predecibilidad. Yo estaba hablando de selección de color, del guía de color Vita, que tiene 67 años y no sé qué, pero un estudio, es un capítulo del libro, de verdad, de 93, de Tabati. Él mensuró el color de los dientes de la población, eso 93, hace casi 23 años. Él percibió, eso no fue hecho con ojímetro, eso fue hecho con espectrofotometría.
Y él percibió que la mayoría de la población pertenece al grupo A. 80% de la población mundial pertenece al grupo A. El 64%, eso estamos hablando 23 años atrás, el 64% es A2. Entonces, eso es importante. Yo creo que prácticamente todos los casos que yo voy a presentar hoy, o es A1, o es A2, o es A3, ¿sí? Excepto el último caso, un casito un poquito más, que demanda un poquito más, creo, que es un caso, creo que un poquito más difícil. Todos los casos que yo voy a mostrar de acá hasta el final, excepto el último, yo utilicé A2 y A3. Entonces, no creo que eso es lo que tenemos que cambiar, no es cambiar el A2 y A3, es seguir utilizando el A2 y A3, pero hay que incluir colores nuevos, hay que incluir ideas y conceptos nuevos en eso. Una otra cosa importante, todas las restauraciones que nosotros hicimos y nosotros no quedamos felices, estén seguros, todas, es porque las tres cosas que están acá estaban en equilibrio o están en equilibrio. Una restauración exitosa, entonces, perdón, es una restauración donde la anatomía del diente está buena, donde la textura del diente está buena y donde las propiedades ópticas de la resina también están buenas. Y eso me gustaría enfocar en las propiedades ópticas de la restauración. Si nosotros hablamos de manera sensible, no, de manera simplificada, yo puedo decir que un diente es básicamente hecho de tres cosas, ¿no? Una roja y blanda dentro, que yo no voy a hacer la restauración, que es la pulpa. Las otras dos cosas son la dentina y el esmalte. Básicamente, ¿cómo yo puedo hacer la descripción de dentina y esmalte? ¿Cuál es la diferencia de dentina y esmalte en relación a propiedades ópticas? Muy básico, a nivel muy básico, es que el esmalte es más translúcido, la dentina es más opaca. Entonces, por lo menos, mi opinión es que si yo estoy escogiendo o seleccionando un sistema de resina para trabajar y hacer restauraciones, el mínimo que yo necesito es el control de translucidez y opacidad. Entonces yo necesito colores opacos para dentina, colores translúcidos para esmalte. Y hoy la industria odontológica nos permite 4 niveles de opacidad. Desde el más opaco, más arriba, color de dentina, hasta el más transparente al final, colores incisales. En el medio tenemos entonces cuerpo y esmalte. Entonces, desde el más opaco, dentina. Después, cuerpo. ¿Qué es cuerpo? No es opaco como dentina, tampoco es lúcido como esmalte. Está en el promedio entre dentina y esmalte. Esmalte, entonces un color más translúcido, y después el color transparente, los colores incisales o efecto. Y nos acordar que eso cambia de industria para industria. Color de dentina, en general, eso no cambia. El color de dentina siempre va a ser opaco. En casi todo lo que seguir el guía de color Vita. Entonces eso, hay diferencias, pero no tantas. Me gustaría enfocar acá en los colores de esmalte, porque hay dos maneras de trabajar con esmalte. Y la manera que más me gusta son los esmaltes que me dan la capacidad de manejar la luminosidad de la restauración. Luminosidad de la restauración es algo que con mi experiencia, con mi práctica, yo percibí que es sin duda, no hay duda que en mi práctica es lo más importante, es manejar la luminosidad de la restauración, es tener bajo mi control la luminosidad de la restauración. Pero ¿qué es luminosidad? Una manera simplificada, eso es algo que yo saqué de un artículo de Lorenzo Vanini, artículo que hoy completa 20 años de su edición. Habla justamente sobre la luminosidad de las restauraciones. La luminosidad de restauración básicamente es que si nosotros quitamos el color de la restauración, nosotros vamos a percibir que el diente del paciente joven, que es el diente en nuestra pantalla a la izquierda, es un diente mucho más blanco que el diente del paciente un poquito más de edad, paciente anciano, por ejemplo, de la izquierda. Es un diente mucho más grisáceo. O sea, tener el control de blanco y de grisáceo en la restauración es algo que para mí es fundamental. ¿Quién hace eso? Para mí,
es el esmalte, no solamente en el diente, si es en el diente, que sea también en la resina. Pero lo importante es decir que nosotros no miramos blanco y negro, nosotros miramos así. Son dos informaciones que llegan juntas a los ojos. Una es el color, la otra es la luminosidad. Control de color, yo tengo en dentina. Nosotros tenemos en dentina, eso hace tiempo, no empezó hoy. Control de luminosidad es algo un poco más reciente, ¿sí? ¿Y quién hace la naturaleza? ¿Quién hace eso? El control de luminosidad en la naturaleza es el esmalte. Entonces, que sea la manera más fácil de reproducir eso, también es con el esmalte de nuestra restauración. Por ejemplo, si yo tengo acá un esmalte que es más reflejante, más blanquecino, entonces el diente acá se parece más blanquecino. Si yo tengo de otra manera un esmalte más grisáceo, entonces el diente se queda con un aspecto más grisáceo. El diente tiene el aspecto más grisáceo, mientras la dentina expuesta sigue siendo una 5. ¿Sí? Perfecto. Eso me gusta en los sistemas de Ultradent. Ultradent, por ejemplo, con la resina Melogen, es una resina que te da colores de dentina, colores de esmalte. Los colores de dentina, vamos a mirar el dispositivo un poquito más de cerca, los colores de Amelogen. Los colores de dentina de Amelogen están acá. El patrón, el guía de color Vita, desde A1 hasta 5, más B1 más C2, son colores opuestos justamente para dentina y sigue el guía de color Vita. Los colores de esmalte para Ultradent, para Melogen, no sigue el guía de color Vita. O sea, usted no va a encontrar un esmalte A1, A2, A3, o B1, B2, B3. Solo tiene 3 esmaltes para escoger. 3. Blanco, neutro, gris. ¿Qué situaciones va a utilizar el esmalte blanco? Pacientes jóvenes. ¿Qué situaciones va a utilizar el esmalte grisáceo? Perdón. En pacientes más ancianos, donde el esmalte también es más grisáceo. Si nosotros comprendemos eso en Amelogen, es muy fácil comprender eso también en la otra resina. Esta situación, por ejemplo, situación donde es más difícil percibir si el esmalte es más blanco o más gris, seguramente es el esmalte neutro. Esta es una restauración donde yo hice esmaltes neutros, pero dentinas A3 y A2. ¿Dónde están las restauraciones? Ese es un caso que me gusta mucho. Wilton, el prostodoncista, rehabilitador en la clínica, hizo la queja principal de la paciente. La queja principal de la paciente al final de estas diapositivas, ustedes van a percibir por qué, eran los dos centrales. No le gustaban los dos centrales. Wilton entonces trabajó con ortodoncia junto con Rodrigo. Trabajó con las encías, haciendo cirugías de injertos, creo, de tejido gingival, y mejoró mucho la estética de los dos centrales. Después la demanda de la paciente pasó a ser entonces que los laterales. Wilton entonces hizo dos cerámicas, dos coronas de cerámicas, hasta porque los dientes ya tenían cerámicas. 2-3 meses después la paciente me pidió a cambiar las carillas directas que tenía. Yo hice entonces nuevas carillas de resinas. Una manera de cambiar la foto para mirar las diferencias o no. Y si nosotros miramos, por ejemplo, acá, eso me gusta esta foto porque cuando se lleva la foto al extremo, que es lo que yo hice acá, bajando el tiempo de exposición, aumentando también el contraste, percebemos que la región cervical está muy parecida, que el cambio de color desde la región cervical hasta la incisal está muy semejante, que el borde incisal es parecido y que el maquillaje que yo hice acá está muy parecido. El maquillaje que yo hice en el 2 incisivo derecho de la paciente se perdió un poco en el pulido. Se percibe acá que se perdió un poquito de los detalles en el pulido. Pero una situación donde las resinas
de los laterales creo que se quedaron muy parecidas, muy semejantes a la cerámica de los centrales. La situación inicial, acá se percibe por qué la demanda era de los centrales, ¿no? Donde se tuvo que trabajar con las encías y todo. Y después que se hizo las coronas, donde después se trabajó con resina en los laterales. Este caso yo trabajé con una resina, se llama Vitalessence, también de la casa Ultradent, donde el concepto de color de dentina, el concepto del color de esmalte es igualito. Entonces vamos a tener colores de dentina que siguen el guía de color Vita, colores de esmalte que van a controlar la cantidad de gris, o sea, un poquito más blanco o un poquito más gris o neutro. En este último caso miramos algo que era gris, neutro. Perfecto, cierre de diastema. Cierre de diastema es una situación un poquito más, vamos a decir, fácil de trabajar por un lado, difícil de trabajar por otro. ¿Por qué? Fácil cuando nosotros percibimos que mucho espacio para poner muchos colores. Difícil justamente porque no hay mucho espacio para poner colores. Si yo hago acá con la foto la misma cosa que yo hice en el otro caso, percibimos la diferencia desde la cervical hasta la incisal. Este es nuestro desafío, en este caso nuestro reto. Importante hacer que un buen desplazamiento de encías, eso es fundamental. Entonces ese es el hilo número 1 de Ultrapac, de la casa Ultradent. Recuerden que no hay ningún tallado, ningún desgaste, no hay que quitar nada de diente acá. Buen grabado ácido. En esta situación acá se parece mucho a la bandera de Argentina. Saludo a mis amigos de Argentina también. Por palatino igual. Y yo empiezo por palatino. Ese es un consejito que yo gané de un gran amigo chileno, Fernando Grandón. Me enseñó a hacer eso, un consejo, uno de los mejores consejos que yo gané para hacer un cierre de diastemas. Empiece por la cara palatina mientras nosotros tenemos acceso a la palatina. Ese es un color A3 de dentina, pero perciban que el color A3 está mucho más hacia la palatina y hacia la cervical. Después de la voy a poner un poquito de A2. Empiezo por la palatina, llega hasta la cara vestibular y también hacia la incisal. Esa es una foto importante. Miren acá en el borde incisal donde yo dejé un espacito acá, ¿sí? Hay un espacio muy chiquito acá donde yo voy a poner un color incisal. Este para mí, todos los casos, en los bordes incisales, el color que yo utilicé siempre fue el mismo. Es el único color incisal que yo tengo, se llama Iridescent Blue. Y este es el caso que es la explicación de por qué yo tengo solamente un color incisal. Al final yo pongo entonces mi última capa, el color de esmalte. Bueno, fotocorado, un rato más vamos a hablar de fotocorado. Es fundamental si nosotros queremos longevidad de nuestra restauración. Hago en un diente, pongo la fita de teflón de tubería normal, en el otro diente. Hago la misma estratificación, la misma capa de resinas igualito en el otro diente, el otro incisivo. Igualito, empiezo por la palatina, hago igualito. Quito los hilos con una hoja de bisturí número 12. Se hace el acabado, mire por palatina. El consejo de Fernando Grandón, entonces, Concepción, Chile, que me enseñó. 2 semanas después del pulido, la texturización final también es hecha. Situación antes, situación después, una situación increíblemente estable y que se queda por mucho tiempo. Esta foto acá me gusta compartir, la foto de la parte de la derecha de la pantalla, donde se mira el borde incisal artificial en comparación con el borde
original. Por eso, ese es el único color incisal que yo utilizo, la Iridescent Blue. La reproducción de esta opalescencia de la región incisal es increíble. Es una resina que sabe trabajar mucho bien, que hace el trabajo por sí solo. Pero como un ejemplo, ese es el kit de Vitalescence que yo tengo. Entonces yo tengo los 3 colores de esmalte: el esmalte más blanco, el esmalte neutro, el esmalte más grisáceo, o sea, el Pure Frost, el Pure Neutro y el Pure Smoke. Tengo los colores de dentina desde A1 hasta 5 colores incisal, ¿te acuerdas? Yo dije solo tengo uno, Iridescent Blue, y los colores opacos, Opaque White. No sé si ustedes van a se acordar, el Opaque White es el blanquecito que yo puse en el borde incisal del primer caso que hicimos, y también el maquillaje que yo hice en los 2 laterales en el caso de las coronas en los centrales. Perfectamente. Hablando de pulido, fundamental tener buenos materiales, y mi opinión es que es fundamental tener buenas lijas, buenas gomas. ¿Cuál de los dos? Los dos, lijas y gomas. La mejor goma que yo conozco son las Jiffy. La secuencia es muy brasileña, porque el verde, amarillo, azul, colores de la bandera de Brasil. Verde más grueso, amarillo mediano, azul es la más finita. Se puede utilizar también la blanca. Diferencia de blanca para azul: la azul es diamantada, la blanca creo que sea óxido de aluminio. El pulido es muy semejante, solo que la azul, la goma te dura por mucho más tiempo. Entonces, consejo de colega. Después se puede utilizar también las Jiffy Brush, que son cepillos que contienen carburo. Hay partículas de carborundum. Entonces no es solo un cepillo, es un cepillo que también hace el pulido. Diamond Polish, eso es para el pulido final. Es una pasta diamantada, tiene sabor menta, 2 granos, puede trabajar con 0.5 micra o 1 micra. El wetting resin es lo que se utiliza perdón, antes de securar la última capa de resina. Entonces es como un mojador de la resina. Yo no pongo directamente la resina, pongo en la espátula para que yo pueda con la espátula o el pincel como que peinar la última capa de resina. Fundamental, digo una cosa, es algo que no tenemos disponible acá en Brasil, pero para mí es algo que me parece fundamental. Es muy difícil trabajar en anteriores, y a mí no tener el wetting resin es muy difícil trabajar sin tener el wetting resin. Importante decir que no utilicen demasiadamente, utilicen con cautela, ¿sí? Hablando de posteriores es una situación estética mucho más fácil. Entonces, en posteriores, nosotros quitamos la cara, tenemos la situación de clase 1. Importante poner una banda de matriz. Esta es la matriz, se llama Omnimatrix. Me gusta mucho la que tiene el finalito, es naranja, muy delgado, es una tira de metal muy delgada. Al fondo de la restauración, acá de la cavidad, no de la restauración de la cavidad, nosotros miramos un material que se llama Ultra Blend. Es un material para hacer la protección pulpar, fotocurable. Seguramente el material más antiguo que yo trabajo, es como yo conocí en mi época de pregrado. Cuando yo conocí Ultradent, yo conocí con este Ultra Blend, el material que yo utilizo ya hace unos casi 20 años ya. ¿Qué yo hago entonces? Hago la protección pulpar, grabado ácido, adhesivo. Yo voy a cambiar esta clase 2 y una clase 1 porque hago la reconstrucción de la pared proximal primero. Yo voy poco a poco rellenar la cavidad con color A3 de dentina, y al final yo pongo mi color de esmalte. ¿Qué color yo utilicé acá? El esmalte neutro acá. Entonces A3, esmalte neutro. Al final pulido con la goma Jiffy verde, el cepillo solo. Ya tenemos la restauración finalizada, una restauración estética muy predecible, muy bonita. Entonces el Ultra Blend, el Omnimatrix que yo hablé, son materiales también que me gustan mucho. Hablando ahora de fotocurado, empezando la parte de fotocurado. Entonces, si por un lado es importante hacer resinas estéticas, por un lado es importante hacer resinas bonitas, y
no solamente importante, para mí es fundamental, importante que se queden en boca. Entonces eso para mí es fundamental. Más importante que hacer una resina bonita es hacer una que se quede en boca. Y hablando de una resina que se quede en boca, una duda importante es, el reto que nosotros tenemos para fotocurar es igual para todas las resinas, o sea, el desafío que la luz tiene para llegar al fondo de una cavidad clase 1 y al fondo de una cavidad clase 2 es el mismo desafío. O sea, la cantidad de luz que llega a una clase 1 es la misma cosa que llega al fondo de una cavidad clase 2. Es una duda importante. Yo creo que instintivamente todos nosotros vamos a decir que no es la misma cosa, que va a llegar más luz de una clase 1 que una clase 2. Creo que eso es algo instintivo. Pero no necesariamente lo que es instintivo es verdad. Entonces ese es un artículo que me gustaría compartir de amigos de la Universidad de São Paulo, la profesora Miriam Lascale Turbino, por ejemplo, que está acá, la última autora, que hizo la publicación de Operative Dentistry. Operative Dentistry hoy es una resina A1, uno de los mejores periódicos de... No es una resina, es un periódico, perdón, es un periódico tipo A1 y uno de los más respetados que existen, y por eso es un artículo respetabilísimo. Y la duda es, la luz llega con la misma intensidad en el fondo de la cavidad, o sea, si nosotros cambiamos la distancia entre lámpara y resina, ¿se cambia o no el fotocurado? ¿Cómo se mide eso? De todas maneras, nosotros podemos medir el fondo de una resina. La manera indirecta, microdureza; la manera directa, Fourier transformado, infrarrojo transformado de Fourier. Los dos son laboratoriales, no son clínicos. Acá se utilizó la microdureza, un método clásico ya establecido. Pero miren que el aumento de la distancia, si nosotros miramos del lado derecho de la pantalla, miramos que sí, el aumento de la distancia disminuye la microdureza, o sea, disminuye el fotocurado. Si hay una distancia un poco más larga, cuanto más larga la distancia entre lámpara y resina, menos se cura la resina. Y la cuestión es, ¿cuánto es menos? ¿Cuánto eso empieza a ser peligroso? O mejor, ¿cómo yo hago para siempre curar bien la resina con la lámpara que tenemos, no solamente hoy, pero 2007, cuando se escribió este artículo? Y los autores, miren que los autores escriben eso. ¿Cómo tenemos seguridad? Fácil, nunca pongo una resina con más de 1 milímetro de espesor. Yo hice ahora una resina con 2 milímetros de espesor y yo estoy seguro que todos ustedes también, hasta porque esas son las instrucciones de uso de los fabricantes. Y otra cosa, nunca, eso de acuerdo con la restauración, nunca podemos tener una distancia más larga do que 3 milímetros desde la punta hasta el fondo de la cavidad. Significa el siguiente, nunca hagan nada más largo, nada más profundo que un sellante, porque una clase 1 se queda a 4 milímetros de distancia, una clase 2 se queda a 8 milímetros de distancia. Entonces, eso es solamente para mostrar que el desafío que nosotros tenemos para curar una clase 1 y sumamente una clase 2 es mucho más grande de que nosotros originalmente pensamos. Ahora, ¿qué ha cambiado entonces? ¿Se cambió algo en el fotocurado? Seguramente que sí, porque yo me acuerdo, cuando yo estaba en el pregrado, el tiempo de fotocurado era mucho más largo que de hoy, se disminuyó el tiempo de fotocurado. Importante saber eso. Pero miren este artículo, mejor artículo de fotocurado, en mi opinión hasta hoy, de 2011, Frederick Hugeberg, seguramente una de las personas que más conocen fotocurado en nuestro planeta es Frederick Hugeberg, de los Estados Unidos, de Augusta, en Georgia. Mesmo con todo que ha mejorado en el fotocurado en los últimos 40 años, después de 10 años en boca, solamente 43% de 100.000 restauraciones de resina que se quedaron en servicio, que se quedaron en boca, tienen su performance descrita como comparable solamente a los peores amalgamas. Y eso es la preocupación. Si nosotros ya estamos retirando el amalgama, estamos
todavía listos para poner resinas en el sector posterior, no del punto de vista de adhesión, del punto de vista de fotocurado. Si el desafío de fotocurar una resina en el sector posterior es mucho más grande de que nosotros originalmente sabíamos o conocíamos, es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Cómo tener un buen fotocurado en el sector posterior, para que nosotros no tengamos una situación como esa. Esa es una resina en los dos centrales, una resina que se quedó no más que 2 años en boca. Entonces hay que conocer un poquito mejor de fotocurado para que sus restauraciones no tengan el riesgo de se quedar de la misma manera después de 2 años. Este es un artículo que yo escribí, primero en portugués, está disponible también en español, publicado por Dental Tribune. La versión de Latinoamérica, creo, está en español. Un artículo muy semejante, ¿sí? Con el mismo concepto. Y el concepto es que, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el tiempo necesario para fotocurar una resina? El tiempo necesario de fotocurar una resina es algo que cambió. A mí me enseñaron hace 20 años, me enseñaron 40 segundos. Hoy se utiliza en prácticamente todas las resinas, en prácticamente todas las instrucciones de uso de las resinas de casi todas las casas comerciales se utiliza el tiempo de 20 segundos. Mi pregunta entonces es, ¿qué cambió? ¿Cambió la resina? ¿Cambió la lámpara? ¿Cambiaron los dos? Pero es importante conocer también que lo que una resina no es directamente el tiempo. Segundos es una medición de tiempo. Lo que ocurre en la resina es la transferencia de energía de la luz para la resina, ¿sí? Para los fotoiniciadores de la resina. O sea, los fotones de luz azul transfieren su energía para la canforoquinona, que es el fotoiniciador de la resina. Y energía no se mide en segundos, energía se mide en una manera de se medir energía es en joules. En nuestro caso, joules por centímetro cuadrado es la densidad de energía. Entonces, ¿qué una resina hoy necesita para estar bien fotocurada? Hoy se comprende, se entiende que una resina necesita de 16 joules por centímetro cuadrado es una resina bien curada. Perfecto. ¿Cómo nosotros enviamos 16 joules en 20 segundos? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Con una lámpara de 800 milivatts por centímetro cuadrado. Entonces, si su lámpara tiene 800 milivatts por centímetro cuadrado, en 20 segundos te envía 16 joules. Perfecto. Entonces, primera cosa a conocer, ¿cuántos milivatts por centímetro cuadrado tiene tu lámpara? Esa es la primera cosa. Si tiene 800, 20 segundos. Ahora, ¿cómo se hace la matemática? Es muy fácil. Manera simplificada, quite todos los ceros, 2 veces 8, 16. Es una manera simplificada. Ahora vamos a decir que usted tiene una lámpara no de 800 milivatts, de 1600 milivatts. ¿Cuántos segundos yo necesito para tener 16 joules? ¿De acuerdo? Quite los ceros. 1 veces 16, pero hay que poner el cero, entonces usted necesita de 10 segundos. Si todavía usted utiliza una lámpara halógena, la lámpara halógena es una lámpara la más, vamos a decir, viejita, que es más pesada, que tiene la lámpara, que tiene el sistema de refrigeración por aire. Entonces esa es una lámpara de 400 milivatts por centímetro cuadrado. 400 milivatts por centímetro cuadrado, usted necesita de 40 segundos para tener los 16 joules. Entonces es sumamente importante saber cuál es la capacidad de tu lámpara. Una cosa importante es una pregunta. Si yo tengo una lámpara que es mucho más fuerte, la potencia de esta lámpara llega al final, porque no es que tu lámpara tiene que tener 800 milivatts, es la cantidad de luz que llega en la resina, y nosotros ya sabemos que la cantidad de luz que llega en la resina no es necesariamente la cantidad de luz que sale de la lámpara. Si la resina está cerca de la lámpara, se pierde poca luz. Si la resina está alejada de la lámpara, se llega mucho menos luz. Entonces, una otra cosa que nosotros podemos imaginar es que
Si mi lámpara es mucho más fuerte que 800 miliwatts, yo supongo que yo estoy seguro que mismo en las situaciones donde la resina está más alejada, como por ejemplo una clase 2 a 8 milímetros de distancia entre lámpara y resina, si yo tengo una lámpara sumamente fuerte, entonces seguramente va a llegar la cantidad de luz que yo quiero. Eso que hicimos en este estudio es un artículo un poco más clínico, un poco más simple. Después hicimos mucho más científico. Utilizamos acá una sonda con corrección de cosenos, que es uno de los instrumentos, esfera integradora, los instrumentos aceptados para hacer este tipo de medición. Nos acordando que los radiómetros no son instrumentos hechos para este tipo de medición sensible y delicada. Y lo que yo quiero saber es que, mire qué importante acá, si a 0 milímetros, ¿cuál es la fuerza de las lámparas? Y miren que yo estamos hablando acá no de lámparas, donde está la línea negra acá, no lámparas de 800 miliwatts. Estamos hablando de lámparas que tienen más que el doble, lámparas de 1700 miliwatts, lámparas de 1800 miliwatts. ¿Qué lámparas son? Valo, de la casa Ultradent, Demi, de la casa Kerr, Radical, de la casa SDI. ¿Sí? Dos lámparas americanas, una lámpara australiana. Las tres casas fabrican, tres casas odontológicas, tres industrias odontológicas que fabrican las lámparas, incluso fabrican resinas también. Lámparas súper fuertes, pero 0 milímetros. Ya percibimos que a 4 milímetros vamos a tener pérdida de potencia. ¿Pero cuánto? Unas más, otras menos. 8 milímetros se pierde todavía más. ¿Qué se percibe? Toda la lámpara pierde potencia mientras se gana distancia entre punta y restauración. 8 milímetros parece profundo, pero no es. Es una clase 2 regular, no profunda, tiene 8 milímetros de distancia entre la pared más alejada hasta la punta del fotocurado. Entonces, solamente tener una lámpara fuerte no es garantía de que usted tiene una cantidad de luz adecuada en la región más al fondo, sino una región que esté más alejada. Si nosotros cambiamos este gráfico para el tiempo necesario para 16 joules por centímetro cuadrado, nosotros vamos a mirar que en 0 milímetros las lámparas son muy fuertes. Todas necesitan menos que 10 segundos para curar bien una resina. Menos que 10 segundos. 4 milímetros, eso ya empieza a cambiar. Valo necesita 13.2 segundos. Demi necesita 14.4. Radical necesita 31 segundos para curar. Valo a 8 milímetros, o sea, una clase 2 regular, necesita 16 segundos para enviar 16 joules, o sea, para curar bien una resina. Demi necesita 20 segundos, Radical necesita 50 segundos. Entonces, eso significa que no es solamente una cuestión de fuerza. Su lámpara necesita ser fuerte. Sí, se supone que sí, para la odontología moderna, pero también tu lámpara necesita tener colimación. No es solamente producir mucha luz, es enviar esta luz en las regiones más alejadas. Eso es sumamente importante. Demi entonces utiliza una punta de fibra óptica, Radical utiliza una lámpara, una punta plástica. Eso es el problema más grande, en mi opinión, de Radical. Valo, por su vez, utiliza un lente. Este lente es lo que hizo toda la diferencia de colimación. Es la colimación de Valo, no solamente su fuerza, que para mí hace toda la diferencia. Valo también viene con puntitas. Por ejemplo, esta es la Point Cure, te ayuda mucho para se pegar carillas, cuando usted necesita solamente un punto de luz. Otras dos puntas que me encantan son las puntas Translume, por ejemplo, para hacer diagnóstico por transiluminación. La punta naranja, la punta verde, nos ayudan mucho para el diagnóstico por ejemplo, de caries, de la presencia de resinas, de amelogénesis imperfecta, de dentinogénesis imperfecta.
Eso seguramente una de las puntas que yo más utilizo es la punta que va a filtrar la luz solamente para la luz negra. Entonces, para saber si el sellante o la resina que usted hizo se queda hecha, se queda pegada en boca. Ese, por ejemplo, es un sellante, el Ultrasil XT Hydro. Es un sellante y con la luz negra se puede percibir si la resina permanece o no en la restauración. Hablando de fotoiniciadores alternativos, eso es otra cosa que Valo hace, es importante compartir. Yo voy a compartir de manera rápida. Es que muchas de las resinas que nosotros utilizamos hoy en día no solamente contienen la canforoquinona, el CQ. La canforoquinona necesita 468 nanómetros para curar. Entonces su lámpara necesita enviar algo semejante a 468 nanómetros. Casi todas las lámparas envían 465 nanómetros, está perfecto. El problema es que muchas de las resinas de hoy no contienen solamente canforoquinona, contienen también otros fotoiniciadores alternativos a las oxidofosfinas. Ejemplos son el Irgacure, por ejemplo, el Lucerin es otro, el Evocerin es otro. El problema ¿cuál es? La demanda energética de estos nuevos fotoiniciadores que muchas veces son utilizados no es el mismo azul, es una luz más morada que azul. Y es importante que la lámpara tenga eso, caso su resina contenga esta clase de fotoiniciadores. Esa es otra cosa que yo quise medir en la lámpara que trabajamos. Todas las líneas que están acá, en esta barra gris, esta es la barra gris donde se puede curar la canforoquinona. Todos los que están acá están curando. Lo que está más arriba cura mejor, pero todo lo que están acá están curando. Entonces, los tres lámparas van a curar la canforoquinona. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a curar las oxidofosfinas? ¿Quién va a curar los otros fotoiniciadores? En nuestro caso, solamente la Valo. Solamente la Valo es la única lámpara que tiene acá una luz específica morada para curar la canforoquinona. Lámparas halógenas también van a curar la canforoquinona. Entonces, la lámpara halógena también. El problema de la lámpara halógena es que tiene muy poca potencia. Es una luz muy débil comparada con la potencia de las luces que tenemos hoy. Mis amigos, de manera a empezar ya la finalización de nuestra transmisión, me gustaría compartir dos casos clínicos más. Es seguramente una novedad en la odontología que se llama el sistema Uvinir. El sistema Uvinir son plantillas, un concepto muy simple, de plantillas prefabricadas que nos ayuda mucho para hacer una restauración de manera mucho más rápida. Este caso acá es un caso súper sencillo, muy fácil. La queja de la paciente era cambiar los incisivos laterales, es poner un poquito más de tamaño, un poquito más de presencia en los incisivos laterales. Eso es lo que nosotros sugerimos a la paciente. Siempre me gusta hacer el encerado, entonces mirando un poquito más de cerca, mirando los incisivos laterales más de cerca, yo utilicé el sistema Uvinir para me ayudar en qué? En los encerados. Yo saqué el mediano 2 acá del lateral y el 2 acá también del lateral para trabajar el encerado en el modelo. Hice el encerado, entonces con las plantillas. Acá tenemos el encerado, que es algo que yo hice en, no sé si eso me tomó 5 minutos, creo que menos. Acá se mira la cantidad de cambio que vamos a tener, no es una cantidad gigante, pero algo. Y acá tenemos el antes y el después acá. Entonces la situación después que yo hice la resina. Entonces una vez más, el antes, haciendo una sobreposición de las dos imágenes, cuánto se cambió,
antes y después. Último caso, mis amigos, para finalizar, ese es un caso un recto muy grande, hacer la rehabilitación anterior de estos dientes. Esta es una paciente, es una historia larga, pero una paciente que tuvo pérdida de dimensión vertical de por lo menos unos 5 milímetros. Esta era su queja, la pérdida de dimensión vertical de 5 milímetros. Se hizo la rehabilitación posterior, de los dientes. Esa era la queja principal de la paciente, nunca ha hecho una queja de los anteriores. 2 años después, o algo después, llegó al consultorio y nos pidió a cambiar la situación de los anteriores. Se escogió trabajar por motivos miles, a trabajar con sistemas directos, donde no necesitamos hacer ningún tipo de tallado. O sea, el reto acá es cambiar la situación de los 6 anteriores, de canino a canino, para que se queden parecidos con las cerámicas posteriores. Si nosotros acordamos del tema de un esmalte que puede ser más blanco, más gris, yo creo que acá está fácil de percibir que hay que cambiar para una situación más gris. El esmalte es más gris, mientras la dentina tiene mucho color. Entonces yo empiezo a trabajar en los centrales. Miren que yo puse el hilo de desplazamiento, los teflón, la fita de teflón en los laterales para hacer el sellado, el Ultra Edge, lavado, adhesivo. Yo utilizo mucho el PIC de la Casa Ultradent también. Empiezo a poner resina. Miren que toda la resina yo utilicé también la llave de silicona. La llave de silicona yo hice igualito al primer caso, con el encerado hecho en articulador. Se mira acá la estratificación que yo hice en los centrales. Después de los centrales, vamos a empezar a trabajar en los laterales. El lateral está un poquito más didáctico, más fácil. El borde incisal que yo creé con base en mi encerado hecho en articulador, transferido con la llave de silicona en la boca, como yo hice en el primer caso. El color A5, A4 y A3 en la cara vestibular. Después el color de esmalte gris que se llama Pure Smoke para Vitalescence, es el caso de una resina Vitalescence, y en el central. El Composite Wetting Resin que me ayuda sumamente a hacer este plainado, este peinado, vamos a decir, en la resina. Miren en el otro lateral la situación. Miren por una foto incisal el espesor que se trabaja con la resina. El espesor es muy delgado, se obtiene resultados muy buenos. La pelotita de esmalte que hay que peinar hasta que se quede bien hecho. Situación de los 4 dientes anteriores. Ahora vamos a trabajar con los caninos igualito. Entonces la forma del diente base, la llave de silicona. La última capa de resina, donde yo voy a peinar con el Composite Wetting Resin el otro canino, el 23, sí, el canino superior izquierdo, igualito, caso finalizado, 3 años en boca. Paciente, eso es importante decir, una paciente que es bruxista, utiliza la placa, ¿sí? Y es fumadora, una paciente fumadora. Entonces la situación antes, cómo se quedó. Esa es una foto de 3 años después, 3 años en boca. Acá me gustaría llamar la atención para algunas situaciones. Entonces se miren acá en el canino un poquito de una mancha, ¿no? Seguramente porque la paciente es fumadora, entonces es algo que puede pasar. Acá ahora este año va a cumplir 4 años, ahora en junio de verdad cumplió 4 años. No tengo todavía la foto, voy a sacar la foto. Y la paciente va a regresar porque ahora que no fuma más, me dio las buenas noticias que no fuma más. Yo quiero intentar cambiar esta mancha acá en el canino con el Opalescence Go. Opalescence Go es un tema que yo creo que va a ser tratado también. Es un blanqueamiento, no sé si eso va a ser hablado mañana en la conferencia.
Me gustaría, yo quiero trabajar con el Opalescence Gold no para cambiar el color del diente, para mirar si yo puedo quitar esta mancha acá sin tener que quitar la resina. Pero una situación de 3 años en boca, paciente fumadora, bruxista con la férula, ¿sí? Sigue utilizando la férula, pero nos quedamos muy felices con el resultado. La paciente también, mucho más fácil, mucho más rápido que hacer una restauración cerámica indirecta. Mis amigos, me gustaría mucho agradecer esta 1 hora que yo me quedé hablando. Perdón por los crímenes que yo cometí con el idioma español, un idioma súper rico, pero no es mi primer idioma. Un placer